Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues hoy iniciamos con unos temas muy interesantes. Y hoy te quiero invitar a que me acompañes a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es muy importante al día de hoy entender que el cuerpo de Cristo está dividido básicamente en dos grupos. Los que enfatizan la gracia, que esto es lo que Dios hace, y los que enfatizan la fe, lo que nosotros hacemos. Las personas están preocupados, y esto me refiero al creyente, en el grupo de los que piensan que yo no debo de hacer nada porque todo lo va a hacer Dios, Dios ya lo hizo, y entonces yo solamente estoy en las manos de Dios para esperar que sucedan las cosas. Por otra parte, los que enfatizan la fe, los que dicen, nosotros hacemos porque creemos, son las personas que están preocupadas en esta parte de estar haciendo para que Dios se agrade, para que el Señor, a través de las cosas que ellos puedan hacer, porque eh, creen que al estar meditando la palabra de Dios, tienen que hacer las cosas para agradar a Dios. Y definitivamente que estos son dos extremos que no llevan a la vida del creyente a que funcione de manera correcta. La palabra de Dios claramente revela un equilibrio entre la fe y la gracia, como lo dice el versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es un complemento, no puede ir una cosa sin la otra, pero también algo muy importante que debemos de resaltar que nos dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios, ya que Gálatas 4:6 nos dice la palabra que por cuanto sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo morar a vuestros corazones, por el cual podéis clamar a Padre. Debemos de entender que ahora, como creyentes nacidos de nuevo, como hijos de Dios, adoptados, podemos nosotros de una manera sobrenatural, hablando de que tú y yo ahora caminamos no como personas comunes, no como inconversos, sino como aquellos que han nacido de nuevo en su espíritu, y entonces el don de Dios se manifiesta en nuestras vidas de manera sobrenatural, por lo que ahora somos en Cristo, nacidos de nuevo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar a nuestros corazones, y entonces la gracia empieza a funcionar en nuestras vidas, y es así que a través de meditar en la palabra Romanos 10:17, a través de escuchar la palabra de Dios, es que la fe empieza a funcionar en nuestras vidas. Dios ha hecho mucho por nosotros, por la gracia. Sin embargo, para que nosotros recibamos lo que Él ha hecho, debe de haber una respuesta positiva de nuestra parte. Y esta respuesta positiva de nuestra parte es lo que la Biblia llama fe. Tiene que haber una combinación de ambas cosas, la fe y la gracia. Resumo, Dios ha hecho
por nosotros muchas cosas a través de la gracia. Dado es que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, de tal manera que ninguno de nosotros tuviera la necesidad de hacer algo para poder agradar a Dios o alcanzar el estándar de exigencia de Dios y cumplirlo para poder entonces alcanzar la salvación en nuestras vidas. Y de esta manera es que por lo que Dios ha hecho por nosotros y que podamos recibirlo en nuestras vidas y disfrutar de esa gracia, la respuesta positiva que tú y yo debemos de tener es caminar por la fe. Pero caminar por la fe no es solamente decir yo creo en Cristo, yo creo en Dios, si yo tengo mucha fe. No, debemos de enfocarnos claramente en que debemos de tener una combinación perfecta, un equilibrio perfecto en lo que Dios ha hecho. Y esto es a través de caminar y creer en su palabra. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa es la parte que Dios hace. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. La gracia no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos salvos por gracia, pero no porque estés muy bonito, no porque te portes de una manera maravillosa, no porque seas la persona más agradable de este mundo. Es porque Él lo hizo. Por eso es que la gracia no tiene nada que ver contigo. Así es que la gracia en su definición es un favor que nosotros no merecemos, que no ameritamos, que no hemos ganado. Entonces, esa es la parte, ese es el trabajo que hizo Dios por nosotros, de amarnos, de vernos, de amarnos y de derramar su gracia, su corazón, su amor para con nosotros. Y esta es la parte que no tiene nada que ver con nosotros, pero sí la debemos de relacionar en lo que hacemos a través de la fe. En el momento en que tú y yo empezamos a relacionar la bendición de Dios en nuestras vidas, vamos a empezar a ver la manifestación de su poder. Cualquier cosa que tú y yo hagamos y que estemos relacionando la gracia de Dios con el esfuerzo natural que yo pueda hacer, esto te va a llevar a anular la gracia de Dios, porque entonces estarías tratando de comparar como una parte proporcional lo que tú haces con la gracia de Dios. Y eso no funciona. Es por eso que las personas no llegan a alcanzar la bendición y no se manifiesta el poder de Dios en sus vidas. Entonces, tienes que estar muy firme y muy determinado en que tenemos que tener un equilibrio entre la gracia y la fe, porque la vida del creyente funciona de esta manera. Pero aquí tenemos que ver que no puede funcionar solamente la gracia y creer que todo es por gracia y yo no hago nada, porque eso te lleva a muerte. Y si tú crees que por la fe y que empiezas a querer actuar de manera exigente, en donde empiezas a ver las obras y empiezas a meterte en el legalismo porque te quieres mover al 100% en la perfección, haciendo las cosas para agradar a Dios, eso también te lleva a muerte y entonces no tienes la manifestación del poder de Dios en tu vida. Ahora te invito a que me acompañes a Hechos 16, versículos 30 y 31. Fíjate qué importante fue la declaración del carcelero cuando estaban Pablo y Silas en la cárcel. Les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, aquí la palabra nos revela que a partir de entender que Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, esto es, que la gracia de Dios, el favor
inmerecido, eso que nosotros no ameritamos, pero que porque Dios le plació, le complació amarnos y entregar a su Hijo por nosotros para salvación, dice que la palabra que esa gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No que todos los hombres sean salvos ya, porque necesitan escuchar el evangelio de salvación, pero sí es que la gracia fue derramada para a favor de todos los hombres. Y entonces la salvación incluye creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y recuerda que el tema de ser salvo tú y tu casa implica que en el proceso, como lo hemos vivido probablemente la mayoría de los que estamos aquí, que a través y a partir del momento en que tú y yo escuchamos de la salvación de Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación, y creímos en Él, se empezó a manifestar en nuestras casas, en nuestros hogares, la bendición, porque entonces cada miembro de nuestras familias empezaron a escuchar el mensaje de salvación, porque no es como que ya todos son salvos, como un paquete incluido, sino que cada uno debe de manera personal hacerse responsable de la salvación, y tú y yo somos responsables de compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Pero todo empieza por creer en el Señor Jesucristo y apropiarnos de esa bendición y de esa salvación. La palabra revela que nuestros pecados ya han sido perdonados, y esto lo dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjate qué interesante es esto, porque Jesucristo perdonó nuestros pecados, pero no tan solo de los que hemos creído en Él. De hecho, Dios se ocupó de derramar su gracia, de proveer de su gracia, aún antes de que tú y yo existiéramos. Solamente el saber al día de hoy que hace 2000 años el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, por todos nuestros pecados y por los de todo el mundo. Y esto habla de que si tú te pones a pensar en cuáles son nuestros pecados, pues fueron los pasados, los presentes y los futuros, los que aún todavía, diríamos así, no has hecho, porque pudieras equivocarte hacia adelante. No somos perfectos, solamente Cristo es perfecto y solamente somos agradables delante de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y por lo que ahora somos en Él, que Él envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y entonces Dios se agrada en nosotros por lo que somos en Cristo Jesús. Y es por eso que Él es la propiciación de nuestros pecados. Entonces, todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Debemos de enfocarnos entonces en lo positivo. ¿Para qué? Para que esa reacción positiva que tú y yo debemos de tener a favor de la gracia, de lo que ya Dios hizo, que su parte ya la cumplió, porque la gente espera que Dios haga por ellos algo. El Señor, las personas esperan, muchas veces el creyente equivocadamente espera que Dios derrame de su gracia todavía en sus vidas, pero no solamente eso, la gente no puede estar ausente, no puede estar ignorante de que debe de haber una perfecta combinación para que haya un balance, para que haya una armonía, un equilibrio entre la gracia y la fe, y entonces se pueda manifestar el poder de Dios en sus vidas, apropiándose de la bendición por lo que Él ya hizo,
por lo que tú entiendes, pero no solamente decir yo creo en Jesucristo te va a llevar a salvación. Debemos entonces de meditar y profundizar en su palabra para poder estar firmes, para poder estar arraigados, para poder entonces caminar en la verdad de lo que sigue hacia adelante en nuestras vidas, de lo que tú y yo debemos de aprender para que nuestras vidas puedan ser renovadas, para que nuestras vidas puedan ser transformadas. Entonces lo que tienes que hacer es creer en el Evangelio, que Jesucristo ya ha venido, que ya murió, que ya resucitó y que ya perdonó los pecados del mundo, que ya perdonó nuestros pecados. No debemos de quedarnos solamente en conceptos tan superficiales, en ser personas que de manera ligera quieren llevar su vida como decir, yo soy un creyente y no me enfoco en el vivir el evangelio de la salvación en mi vida. Pero todo depende de que nos enfoquemos correctamente en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros hace 2000 años, aún antes de que tú estuvieras en este mundo. Así es que todo este paquete de salvación, a partir de reconocer que murió, resucitó, que ya vino a este mundo a pagar por nuestros pecados, tenemos que entender que hay grandes beneficios para nuestras vidas y esos beneficios los vamos a descubrir solamente a partir de meditar en su palabra, de escudriñar las escrituras y de profundizar en ellas, de descubrir ese testamento que Él nos dejó para poder entonces echar a andar en nuestras vidas la gracia y el poder de Dios, la bendición que se debe de manifestar, pero tenemos que combinar las dos cosas, gracia y fe, para poder entonces encontrar ese resultado que has estado esperando, esa manifestación del poder de Dios, esa manifestación de la bendición de Dios en tu vida. El único pecado que va a mandar a la gente al infierno es el pecado individual de rechazar a Jesucristo como su Salvador personal. Y esto nos lo enseña la palabra en Juan capítulo 16, versículos 8 y 9, porque dice, cuando Él viniere, el Espíritu Santo, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, si tú has hecho a Jesucristo tu Señor, entonces todos tus pecados ya han sido perdonados. Como lo comenté ahorita, pasados, presentes y futuros. Así es que lo único que no va a ser perdonado es que las personas no crean en Jesucristo. En lo que debemos de enfocarnos en nuestra vida y esa solución al problema del pecado ya ha sido dada. Esto ya ha sido resuelto por la gracia y te voy a pedir solamente que lo puedas anotar para que lo leas porque son 2 capítulos que son largos, Hebreos 9 y Hebreos 10, en donde nos explica, ahorita nada más te voy a decir brevemente de qué se trata, para que puedas entender cómo es que esta situación, este problema, como lo pudieras llamar, del pecado, ya ha sido resuelto por la gracia y entonces no debemos de enfocarnos ni hacer más grande, ni darle más valor a las cosas malas, al pecado, al sentirte mal, porque esas cosas ya están resueltas. Para eso el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Lo que nosotros debemos de hacer es ir hacia adelante en esa perfecta combinación de la gracia y de la fe, que es la que nos va a llevar a apropiarnos de la bendición, ya que se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Porque Hebreos 9, el capítulo 9, habla del santuario terrenal, nos describe cómo es que el tema de la sangre del nuevo pacto que fue derramada por nosotros,
nos habla acerca del sacrificio definitivo a través de lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. El capítulo 10 nos habla de que la ley no puede quitar los pecados. Y entonces, ¿cómo es que Cristo puede quitar los pecados y cómo a través de su obra terminada y perfecta, a través de lo que Él ya hizo, es que tú y yo eh, podamos entender que el problema del pecado ya ha sido resuelto por la gracia? Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es perseverar. Tenemos que perseverar en la gracia, perseverar en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cómo es que Él, como sumo sacerdote, una vez y para siempre, por un solo sacrificio, nos hizo salvos. Ya no es necesario que, como muchas personas piensan equivocadamente que lo deben de hacer, es el sacerdote ir todos los días al templo a pedir perdón por los pecados de los hombres y de todo el mundo. Dime tú, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede ponerse delante de Dios y ser capaz de provocar o producir en el corazón del Padre que perdone los pecados de todo el mundo? ¿Quién se puede poner en el hombre natural como intercesor, como aquel que media entre el hombre y Dios para resolver el problema? Solamente Cristo lo pudo hacer y ya lo hizo una vez y para siempre. Así es que, partiendo de esto, tenemos que entender que la gracia de Dios es exactamente la misma para todo el mundo. La gracia de Dios es constante. Dios no hace acepción de personas. Esto lo dice la palabra en Romanos 2:11. Entonces, no depende de lo que el hombre haga, depende de que Dios hizo su parte. Este es el resumen de esto, y esto es a donde debemos de llegar, en que Dios ya hizo su parte y ahora nosotros debemos de hacer nuestra parte para tener una perfecta armonía, una perfecta combinación entre la gracia y la fe, y poder disfrutar de esa provisión que Dios ya hizo para nosotros. Así es que toda necesidad que tú tengas al día de hoy, hace 2000 años fue provista para ti. Solamente tenemos que empezar a descubrir cómo es que Dios, a través de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario, es que ya proveyó cualquier necesidad que tú pudieras tener. Ya satisfizo todas las necesidades a través de Jesucristo. La salvación, la sanidad, la liberación, la prosperidad ya nos han sido concedidas, pero no las podemos ver porque queremos hacernos hacia un lado o hacia el otro, y entonces ahí se pierde toda la esencia de lo que es la obra perfecta y completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Conforme tú mezclas la fe con la palabra de Dios, lo que ya hizo por gracia, se va a empezar a manifestar en tu vida el poder de Dios, la gracia de Dios. La verdadera fe simplemente significa una respuesta positiva a lo que Dios ya hizo, a lo que el Señor Jesucristo ya suministró para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, la fe solamente se apropia de lo que Dios ya proveyó. La fe no hace que Dios actúe, no le obliga a hacer nada. Tiene que haber un perfecto equilibrio entre la gracia y la fe. Y esto pues va a venir a ser como el sodio y el cloruro. El sodio y el cloruro por sí mismos o de manera individual son veneno. Cuando tú quieres ver solamente
vivir y enfocarte solamente en la gracia, esto te va a llevar a muerte, porque no vas a poder disfrutar de la bendición. Cuando tú te esfuerzas tanto porque yo soy una persona de fe, yo soy una persona de fe, y luego te vas al legalismo y a la religiosidad, también te va a llevar a muerte, porque no vas a poder armonizar, no los vas a poder combinar. Pero si tú combinas el sodio y el cloruro, se convierten en sal. Y esto es algo que tu cuerpo necesita. Y esto es algo que tiene una mezcla para que tu cuerpo pueda tener reacciones químicas que son necesarias para la vida del organismo. Si no las utilizas, el cuerpo muere. Si tú no combinas la fe y la gracia, no tendrás esa vida abundante y probablemente encontrarás muerte en muchas áreas de tu vida. Así es que yo te animo a que equilibres la fe y la gracia, que leas Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, va a ser de grande bendición. Y bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana. Señor, te damos gracias por tu palabra y declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y regalo gratuito de tu justicia. Amén.